Bueno, ya estamos de regreso, estamos tocando el tema del síndrome de Down, todo lo que tiene que ver no nada más con el niño, que ya sabemos las características que pueda tener, sino todo el entorno familiar, cómo se mueve la familia, cómo lo acepta o no lo acepta. Aquí me gustaría, antes de continuar con los talleres protegidos de los cuales hablábamos en el bloque pasado, saber qué es lo que ocasiona el síndrome de Down para las mamás que están a punto de, porque luego por ahí corren rumores de que si están muy chicas, de que si están muy grandes, las probabilidades aumentan de tener un hijo con síndrome de Down, de que si se toman algunos medicamentos antes. ¿Cuál es la realidad en cuanto a esto? Bueno, se ha visto que la presencia de un niño con síndrome de Down es mucho más frecuente cuando la mamá pasa de los 35 años de edad. Entre más lejano se hace a los 35 años de edad, es mucho más frecuente que se pueda presentar este accidente cromosómico. ¿Cuál sería la proporción, digamos? Bueno, se dice que en el mundo nace un niño con síndrome de Down, 1 por cada 800 recién nacidos. En México se sabe que la presencia de este síndrome es 1 por cada 650 niños recién nacidos, o sea que es muy frecuente. Nosotros ahora vemos que la vida sexual se inicia a más temprana edad y que hay mucho más actividad sexual por parte de los jóvenes. Y también estamos viendo que las mujeres están dejando de tener hijos entre los 25 y 35 años de edad, porque se dedican a estudiar, porque se dedican a realizarse en diferentes actividades y dejan la maternidad para después. Sí, la postergan definitivamente. La postergan, y es cuando se está viendo que después de los 35 años de edad las mujeres empiezan a tener a sus hijos, y es cuando vemos que se presenta con mucha más frecuencia. Después de los 35. Después de los 35 años, sí, yo me acuerdo que incluso en el servicio de obstetricia nosotros ya a partir de los 35 años decíamos, se trata de una madre añosa. Así y claro, es una madre joven, pero ya para ser madre sí era una madre añosa. Así es. Entonces, esto sería un factor importante a considerar. ¿Hay algún estudio que se pueda hacer antes para saber si tú tienes la probabilidad de tener un hijo con síndrome de Down? Estudio como tal no existe, o sea, sí existen las investigaciones que nos hablan de que a mayor edad, después de los 35, es mucho más frecuente. Hay algunas variedades citogenéticas del síndrome de Down. No quiere decir que haya diferentes clases de síndrome de Down. Hay variedades citogenéticas, es decir, que por ejemplo, la trisomía 21, que es el accidente cromosómico más frecuente, se presenta en un 95%. Del 5% que quedan, se dice que pueden tener las madres alguna predisposición por alguna alteración estructural en su DNA. Eso es lo que podría predisponer a que tengan un niño con síndrome de Down. Si, por ejemplo, se da una relación entre consanguíneos, puede ser que sea mucho más posible que tengan un niño con hijos con esta trisomía. O sea, entre el más cercano sea el parentesco, más probabilidades Así tienes es. de tener. No quiere decir que lo vas a tener. Así es. Pero sí te acercas, digamos, a la posibilidad. ¿Qué otra cosa influiría? ¿Alcohol, drogas? Ni alcohol, nada. ni drogas, ni nada. Se ha visto también que a veces hay una relación entre la edad del padre después de los 45 años. O sea, por parte masculina, por digamos. parte masculina. Ahí pero sí, si el padre es añoso también, vamos a llamarlo añoso. Después de los 45 Después de años, los 45, sí. Podría ser un factor que colabora a tener hijos con síndrome de Down. ¿Algún medicamento que tome la madre? Ninguno, ¿Nada? no, ni medicamentos, ni drogas, ni alcohol. Solamente tiene un factor que es bien evidente, es la madre añosa, el padre después de los 45 años o la relación entre consanguíneos. Digo, y ojo, hablando de lo que tiene que ver con el alcohol y con el cigarro, obviamente no tiene nada que ver con el síndrome de Down, pero sí tiene que ver con otras alteraciones. Con otras alteraciones y con niños de bajo peso y con otras alteraciones. Por eso no hay que pensar que estamos alentando, bueno, no, entonces vamos a tomar y vamos a fumar. No, aquí se trata de ser lo más saludables que podamos en el momento en que vamos a tener o pensamos tener
tener un bebé. Aquí el ácido fólico y todo esto son recomendaciones generales y que se debe de tomar muchísimo antes de que se piense embarazarse. 2 años antes de que piensen concebir, se recomienda que tomen ácido fólico, las madres. Exactamente, bueno, son recomendaciones que se deben de hacer puntualmente para que las madres que, como usted lo señala, doctora Patricia Montiel, cada vez ejercen su sexualidad a edades más tempranas y también se embarazan a edades más tempranas cuando todavía no saben a qué se enfrentan. Entonces, un diagnóstico del síndrome de Down, ¿qué tan precoz se hace cuando ya la mamá está embarazada, obviamente? ¿En qué momento se...? Bueno, durante los cuidados, durante el embarazo, hay exámenes como el ecosonograma, donde hay ciertos datos que nos pueden hablar durante la realización de dicho estudio, que nos pueden hablar de la presencia de un niño con síndrome de Down. Uno de esos datos es la transluminiscencia nucal, es decir, que detrás de la nuca hay una zona que aparece mucho más blanca o más translúcida, que nos habla de la presencia de un probable niño con trisomía 21. Hay otros datos como el tamaño de las extremidades o el perímetro cefálico que nos puede hablar de la presencia de una normalidad de este tipo. Pero lo más evidente, lo más sencillo de hacer es cuando nace un niño y vemos sus rasgos faciales, su tono muscular y que sospechamos de un niño con síndrome de Down, es hacerle su cariotipo. Su cariotipo es el examen de su material genético para ver si tiene la presencia de un cromosoma 21 extra o de alguna alteración que nos explica esta trisomía. ¿Esto estaríamos hablando del primer trimestre del embarazo, del segundo trimestre? No, este es al nacimiento, al genotipo. Al genotipo es pero el cariotipo es al nacimiento. Exacto. Previo al embarazo, solamente los hay indicios, digamos. Indicios. Puede ser que mediante análisis de líquido amniótico, pero son técnicas muy peligrosas, son técnicas muy invasivas que podrían poner en peligro la vida de la mamá y del bebé. No se recomienda. No se recomienda. Que se pueden hacer, sí, pero no se recomiendan. Los rasgos físicos de un niño con síndrome de Down, yo sí he visto que varían de un niño a otro, hay unos más evidentes que otros. ¿De qué depende esto? En realidad no dependen, muchos de estos niños se parecen a sus papás. Sí. Se parecen a sus papás. Hay veces que sí son evidentes el tabique nasal deprimido, los ojos rasgados, su boquita pequeña, sus pabellones auriculares un poquito más abajo, su perímetro cefálico más pequeño de lo normal. Pero otras veces no, y generalmente estos niños se parecen a sus papás. Que sean más evidentes los rasgos o no, pues no depende en realidad mucho de que sean más profundo o menos profundo el síndrome de Down. No tiene nada que ver. En cuanto a sus capacidades, digamos, se habla a veces de que los niños con síndrome de Down tienen capacidades diferentes en cuanto al arte, son más sensibles, digamos, a lo que puede hacer la pintura, o se les puede facilitar más la música. ¿Qué hay de cierto en esto? El niño con síndrome de Down es muy imitativo. Tiene una peculiaridad especial, es altamente imitativo. Él puede imitar todo lo que ve. En base a esa conducta imitativa es que se trabaja con él en diferentes áreas, en el lenguaje, en lo motor, puede ser en las artes, sí puede llegar a manejar un instrumento, pero depende mucho de cómo trabajen con el niño desde edades tempranas. Si el niño es atendido en estimulación temprana, si se le brindan diferentes actividades, si se le motiva, constantemente se le está estimulando a desarrollar sus habilidades, el niño puede desarrollar muchas habilidades. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa comercial. Lo invitamos a comunicarse al 3122-4200 o 3122-4266 y regresamos a su zona saludable.